Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik eta urte berri on. Buenas tardes a todas, muchas gracias por acompañarnos y feliz año también en este nuevo evento de Genios y Genias. Es para mí un honor daros la bienvenida a una nueva cita de las actividades organizadas por la Dirección de Igualdad del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, bajo el marco de la estrategia Emakumea, que conocéis también, la primera de las muchas que vendrán en este recién estrenado 2025. Es emocionante mirar al frente y ver de nuevo esta sala del Vizcaya Aretoa llena. Veo muchas caras conocidas, amigas ya todas de Emakumeak, y me ilusiona ver la presencia de caras nuevas también, indicativo de que continuamos creciendo en número y avanzamos juntas en reflejo de esa mayoría social volcada en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, porque aspiramos a vivir en una sociedad justa y cohesionada, propia de una democracia avanzada, en la que las brechas derivadas de la desigualdad de género no pueden tener cabida ni justificación alguna. Vuestra participación hoy es la prueba de que vamos en la dirección correcta y que estamos cada día un paso más cerca del objetivo final. Permitidme que os diga que sois sencillamente maravillosas e imprescindibles y que no podía comenzar esta intervención de mejor manera que con este justo reconocimiento. Atesoráis el poder del efecto multiplicador, imprescindible para hacer llegar a cada rincón de la sociedad el verdadero relato que el machismo estructural se ha encargado de distorsionar a lo largo de la historia para relegar a las mujeres a los espacios privados, al ámbito de lo doméstico, a través del constructo de los roles y estereotipos que únicamente obedecen a un interés servil, de dominación y de sumisión, haciéndonos creer que esas son las únicas capacidades para las que estamos dotadas. Y nada más lejos de la realidad, las mujeres poseemos la capacidad y el talento para ser lo que nos propongamos. Así lo demuestra la historia, a pesar de todas las trabas que se nos han puesto para impedirlo. Vivimos en la era de la desinformación, del negacionismo. Por eso es fundamental generar espacios de sensibilización como estos, de educación, basados en la exposición del conocimiento, de la verdad objetiva, de la evidencia científica, para propiciar el cambio cultural que dinamite el patriarcado histórico desde sus cimientos. Este es el propósito de cada una de las actividades organizadas por Emakumeak, reivindicar la presencia de las mujeres en los espacios públicos y de poder, así como sus derechos y libertades, sin olvidar toda su importancia social, política y económica, invisibilizada a lo largo de la historia, y hacerlo siempre con la perspectiva que nos dan las gafas violetas del feminismo, sinónimo de justicia e igualdad. Quiero trasladaros el compromiso férreo de la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laspada, y también de la directora de Igualdad, Trinidad Lourdes Vicente, de continuar por este camino y no cejar en el empeño, a pesar de todos los obstáculos que, como ya sabéis perfectamente, no son pocos. Tanto Teresa como Trinidad se encuentran fuera por motivos de agenda, por lo que no os pueden acompañar físicamente hoy, pero me piden que os traslade un cariñoso saludo y su más sincero agradecimiento por vuestra participación una vez más. Tendremos oportunidad de coincidir ya con ellas en breve, sin ir más lejos, creo que va a ser ya la semana que viene. Y es que hoy se inicia esta primera de las 3 conferencias del nuevo ciclo de Genios y Genias. Serán hoy 14, el 21 y el 28. El tercero en concreto, que se inició en febrero del año pasado con el propósito de desterrar el mito extendido intencionadamente por el machismo de genio y la musa, que afirma de manera tan categórica como falsa que la historia del mundo no es otra que la biografía de los grandes hombres, como escribió el filósofo Thomas Carlyle en 1795-1861 y que se extiende hasta nuestros días. En estas conferencias vamos a dar visibilidad a algunas de las mujeres que compartieron su vida a la sombra de reconocidos genios, grandes creadoras, verdaderas genias también de campos y disciplinas dispares, que demuestran que la capacidad no discrimina en función del género y que han de erguirse en referentes para empoderar
a otras muchas niñas, chicas y mujeres en el desempeño de sus talentos. Hoy vamos a hablar de Martha Gellhorn y Ernest Hemingway. En el contexto de la Guerra Civil Española nace esta pareja de escritores periodistas en la que la atracción mutua convive con tensiones y divergencias. En la trabazón de los conflictos bélicos de la época en la que trabajan como cronistas, en la singularidad y radicalidad de sus identidades que plantean desde muy temprano un escenario de confrontación o en las complejas y ambivalentes relaciones de poder, reconocimiento y creación. Ahí naufraga esta pareja que nos deja interesantes focos de reflexión. Y lo vamos a hacer de la mano de quien sabe mucho de ello, de Pilar Rubio Remiro. Pilar es editora, articulista en varios medios y gestora cultural. Sus temas de especialización son el viaje y sus culturas y la literatura contemporánea de viajes, así como narrativas de Asia y África. Fue cofundadora y directora de la librería de viajes Altair en Madrid y fundadora y directora de la línea del Horizonte Ediciones, especializada en narrativas y ensayos sobre movilidad. También ejerce como profesora, como coordinadora de talleres y conferenciante sobre temas de su especialidad, entre ellos la literatura de viajes con perspectiva de género. Pilar, la verdad es que es un lujo tenerte hoy con nosotras. Yo he tenido la oportunidad de charlar un rato contigo y, bueno, es como para viajar, dedicarte mucho tiempo, conocerte mejor y disfrutar de tu presencia. Estamos deseando escucharte, aprender y al final de su exposición habrá espacio también para que podáis hacernos las preguntas, hacerle a ella las preguntas que consideréis oportunas. Así que, sin más demora, te cedo la palabra, Pilar, y muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias. Kaixo, bienvenidos y bienvenidas todos. Bueno, vamos a hablar de una pareja realmente interesante, sobre todo porque tuvieron unas vidas absolutamente activas. Y me emociona especialmente venir a hablar de ello porque, como iremos viendo, han tenido mucha vinculación no solamente con España, sino sobre todo con el País Vasco. Con lo cual, a este ciclo llamado Genios y Genias, pues de alguna manera me parece que es el sitio ideal para hablar de ellos, ¿no? Así que agradezco muchísimo a la Asociación Clásicas y Modernas y al Departamento de Igualdad esta invitación. Y nada, vamos a presentar a esta pareja, Ernest Hemingway, Martha Gellhorn. Los dos fueron grandes periodistas, grandes cronistas, Hemingway especialmente escritor, ella también, aunque no consiguió ni la fama ni la proyección que tuvo Hemingway con los años. Me plantean, como decía, un problema, y es que tuvieron unas vidas muy densas, muy vividas, muy llenas de aventura, llenas de peligro, llenas de actividad. Y de alguna manera son el prototipo de la pareja genio-genio, es decir, aquí no hubo nadie, y especialmente ella, que pudiéramos decir que estuviera por debajo, ¿no? Que fuera alguien subordinado a un personaje tan potente y tan intenso como fue Hemingway. Por eso digo que es un caso de éxito porque normalmente alguien con una personalidad tan poderosa, tan sólida como Ernest Hemingway, podría tener al lado una mujer mucho más interesada en opacarse a sí misma para de alguna manera resaltar la vida y los logros de su compañero, ¿no? Pero Martha Gellhorn fue todo lo contrario. Estuvieron casados durante 5 años y probablemente si ella estuviera hoy en esta sala me echaría una bronca tremenda porque nunca consintió hablar de él en público una vez que se separó. Y esta frase que menciono, no quiero ser una nota a pie de página en la vida de otra persona, es una de las frases que la definen y una de las frases por las que ella es muy conocida, ¿no?
Nunca, nunca, nunca quiso que la vincularan con el que fue su marido durante 5 años, a pesar de que fue una relación interesante, como veremos dentro de nada, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño flashback para presentar a nuestros dos personajes. En primer lugar a Ernest Hemingway, que nació en 1899, murió en el 61, es decir, murió muy joven, con 61 años. Yo que ya empiezo a tener una edad provecta, me parece que 60 años, en fin, es casi la primera juventud. Él venía de una familia pues, muy típicamente norteamericana, una familia de clase media. Es interesante la impronta que deja su padre, ¿no? Su padre era un enamorado de los espacios abiertos, había sido un veterano de la Guerra Civil norteamericana y amaba pues esa vida robinsoniana de salir a cazar, de salir a pescar, de vivir en plena naturaleza, de sobrevivir con pocos medios, y eso es lo que le enseña desde muy pequeño a este niño que nace en una especie de gineceo formado por su madre y 3 hermanas, ¿no? Tendrá un hermano, pero vendrá muchísimos años más tarde, y esta especie de tensión entre estos dos progenitores, ¿no? El padre, por un lado, muy hipermasculinizado en el sentido de proyectar sobre su hijo una pasión por los espacios abiertos, por la supervivencia, por la dureza. Y su madre era, en principio, una cantante de ópera que no pudo llegar a desarrollar su carrera. Iba a debutar en el Madison Square Garden, tenía voz de contralto, pero un problema en la garganta se lo impidió. Entonces, una vez que se casó, se pasó la vida siendo profesora de música y también era pintora, y una pintora importante dentro de su sociedad. Con lo cual, Hemingway también tuvo ese lado, digamos, más volcado hacia la creación que le vino por parte de su madre. De hecho, llegó a tocar un poquito el violonchelo y entendía bastante de pintura. De hecho, siempre aludía muy frecuentemente, al referirse a su propia escritura, en términos artísticos, ¿no? Él decía que le gustaría hacer de sus relatos o de su escritura lo que Cézanne hacía con sus cuadros. Bueno, en este ambiente, a ver, yo no sé si tenemos algún psicoanalista en la sala, pero probablemente esta impronta que le queda desde muy temprano, incluso en este ambiente tan hiperfeminizado, porque no hay que olvidar además que su madre, siguiendo una moda victoriana, le vestía a él de niña para que pareciera con su hermana Marcela, que eran gemelos, le ponía sombreritos de flores y cosas así. Entonces, claro, él desarrolló también una relación con las mujeres muy particular y desde muy temprano empezó a llamar a las mujeres hijas y a él quería hacerse llamar papá, y de hecho todos le conocemos como papá Hemingway, ¿no? Y ya viene de ahí, ya viene de lejos. Bueno, pues él no va a la universidad, yo creo que será uno de los aspectos de su personalidad más controvertidos, tenía un cierto antiintelectualismo, pero sin embargo empieza a escribir desde muy temprano. Empieza a hacer reportajes en varios periódicos en Kansas y en otras ciudades, y muy jovencito, con 18 años, se enrola. Él tenía un problema en la vista y entonces no podía enrolarse en el ejército, pero sí podía hacerlo como voluntario en la Cruz Roja. Entonces se apuntó como conductor de ambulancias en Italia y, bueno, al poco tiempo de llegar, pues fue herido de metralleta y evacuado y condecorado. Claro, él tenía 18 años. Esta va a ser una experiencia importante en su vida porque si ya había desarrollado una personalidad fuerte, una personalidad ciertamente dominante, apasionado por los espacios abiertos, por la supervivencia, por la dureza de las condiciones, pues esta guerra de alguna manera le va a formar no solamente como persona, sino también como escritor. Entonces aparecen 3 temas. Primero, en lo personal, el tema de la guerra y la muerte, que le durará siempre, prácticamente toda su vida, todas sus novelas. Además, el tema de la muerte está absolutamente imbricado
en sus relatos y en sus personajes. La idea de que la vida, la verdadera vida, estaba en Europa y no en Norteamérica, y esto va a ser, como veremos dentro de nada, importantísimo para una generación de norteamericanos. Y luego algo que tiene que ver con las claves de su escritura, que también de alguna manera lo recoge Martha Gellhorn en otro ámbito totalmente diferente, ¿no? Que es no solamente la pasión por el realismo, es decir, la pasión por los conflictos que surgen de la realidad, no tanto de la invención, el tema del amor y la muerte, el eros y tánatos que siempre juega en una tensión continua en sus historias, y sobre todo lo que él llama el héroe en clave. ¿Qué es el héroe en clave? El héroe es esa figura mitológica que él tiene muy asumido desde chiquitín, desde pequeño, y que tiene que ver con una serie de condiciones morales que son la valentía, el coraje, el estoicismo, el honor, y todo eso de alguna manera va a aparecer siempre en sus escritos. ¿Por qué? Porque él bebe de la realidad y sobre todo las guerras, no solamente la que deja atrás en esta primera experiencia a los 18 años, sino las que vendrán después, configuran esa manera de comprender la literatura. Bueno, se casa muy joven con esta señora, que se llamaba Elizabeth Hadley, de la que tendrá un hijo, pero bueno, es una relación que no tiene mucha importancia, salvo que él ya en esta época escribe para varios periódicos, y no solo eso, sino que consigue que uno de ellos, el Toronto Star, le comisione para viajar a París, que era la ciudad realmente donde se cocía las vanguardias, como sabemos, no solamente en arte, sino en lo literario, y se va a París. Y también París va a ser otro punto de inflexión en su vida y en su carrera. Él llega a París y llega con una carta de recomendación a la jefa, y la jefa era Gertrude Stein. Entonces, ningún norteamericano que fuera a París podía obviar los salones de esta maravillosa señora y su compañera Alice B. Toklas. Y también llevaba cartas de recomendación para Sylvia Beach, su famosa librería, aquí la vemos en la puerta de la librería, y también para Ezra Pound. Bueno, pues es Gertrude Stein la que acuña este término de generación perdida. ¿Por qué generación perdida? Sobre todo porque comparten una serie de características, y Marta también va a pertenecer a esta generación, como vamos a ver. Una es el desarraigo, no se sentían de ningún lugar, es decir, Norteamérica era un país en construcción, no todavía suficientemente interesante como creadores, mientras que el mundo estaba en Europa, ¿no? Entonces, una generación a caballo entre los dos continentes. Por supuesto, el cosmopolitismo, no solamente admiraban Europa, sino que además viajaron muchísimo, disfrutaban de encontrar culturas totalmente diversas, ¿no? El inconformismo es otro de las variantes que vemos en este grupo. Y luego también una cierta crítica a un incipiente capitalismo que empezaba tras los estragos que había hecho la Gran Depresión del 29, ¿no? Así, y luego también muchos de ellos también se consideraban no solamente supervivientes de la Primera Guerra Mundial, sino que además sus padres, muchos de ellos también eran veteranos de otra guerra que había sido la Guerra Civil, ¿no? Así que en este ambiente, pues él se dedica, no abandona el boxeo, que ya había empezado en Estados Unidos, y recurría a él muy a menudo, sobre todo para buscarse la vida, para sacar un poquito de dinero, porque solamente del periodismo y con una mujer, y además ya su mujer se había quedado embarazada, es decir, era una familia, ¿no? Y vivía de lo que podía, pero aún así viajaron muchísimo, viajaron por Italia y conoce España. ¿Y por qué conoce España? Pues porque Gertrude Stein le dice, mira, tú tienes que ir a Pamplona, que allí hay una cosa que son los Sanfermines, y a ti que te gustan los animales, que te gusta la caza, que te gusta, pues te va a resultar curioso. Y entonces debemos esa grandísima pasión de Hemingway
por los Sanfermines y especialmente por Pamplona, precisamente por Gertrude Stein. Y además es una pasión que no le abandonará nunca, igual que a Martha Gellhorn, toda su vida. España será una parte importantísima en su vida, tanto personal como profesional, ¿no? Y bueno, él ya era un personaje muy de armas tomar, allá donde iba se hacía notar, era además de aspecto físico, era grande, era alto, era fornido. Y tenemos esta frase de James Joyce que es casi una profecía, ¿no? Porque no olvidemos que estamos todavía ante un personaje en formación. Dice, es un buen escritor, escribe tal como es, nos gusta, es un campesino grande y poderoso, tan fuerte como un búfalo, un deportista y listo para vivir la vida sobre la que escribe, cosa que sería absolutamente cierta, ¿no? Y a partir de aquí siempre se ocurriría una cosa, y es que en todas sus novelas el protagonista es él. O sea, él se transmuta continuamente en sus escritos. Aquí tenemos algunos de los miembros de la generación perdida, especialmente en esta imagen, además, incluye a Jean Rhys, que para mí es una de mis escritoras preferidas, y Zelda y Scott Fitzgerald, con las que tuvo bastante amistad, igual que con T.S. Eliot, con Sylvia Beach, por supuesto. Y esta es una de las pocas imágenes de esos primeros años en Pamplona. Él es el de la boina, el primero de la izquierda, y como decía antes, su vinculación será impresionante porque escribió decenas y decenas y decenas de artículos especialmente sobre los toros, la crianza de los toros, lo que comen, las diferentes razas, es decir, los temas son enormes. Y casi es un tema que todavía está muy por explorar, aunque se ha escrito ya bastante, ¿no? A este tema le dedicará dos de sus novelas más importantes, bueno, una especialmente que es Fiesta, en la que sus protagonistas son personajes mezclados, ¿no? Entre los que había conocido en París y los que conoce en España. Muerte en la tarde es una novela mucho más circunscrita al tema de los toros. Bueno, pues en París conoce a su segunda mujer, Pauline Pfeiffer. Él se casó 4 veces. Esta fue la segunda. Y esta es una relación importante. Bueno, primero porque él empieza un patrón de conducta que va a continuar siempre, ¿no? Y es que cuando ya las cosas le iban mal con su mujer, rápidamente conoce a otra y se asegura que en cuanto se divorcie va a tener rápidamente su repuesto, ¿no? En este caso es otra periodista, Pauline Pfeiffer, que había ido también a París trabajando para Vogue, como era habitual para muchas mujeres periodistas de la época que no podían acceder a otro modelo de prensa. Conoce a Hemingway, se casan, tienen 2 hijos y ella era bastante rica. Entonces había heredado de un tío suyo una casa en Cayo Hueso en la que viven y Hemingway empieza una vida muy mundana en el sentido de que empieza a relacionarse con personajes, con deportistas, con hombres de la alta sociedad, está inmerso en fiestas, en los temas que siempre le encantaban, que era la caza, la pesca. Está un poco desconectado, digamos, de su escritura. Ahí surge una primera crisis, ¿no? Se van a África de safari, cuando se podían hacer safaris, y de ahí sale un par de novelas, especialmente Verdes colinas de África, ¿no? Donde cuenta esa experiencia. Pero las críticas le eran bastante adversas en ese momento. Así que él vive un periodo de estancamiento que coincide a la vez con las noticias que llegaban en los periódicos sobre el conflicto en España, ¿no? Entonces empieza a acariciar la idea de un cambio o de un gran cambio, ¿no? Y empieza a poner los ojos en España. También porque algunos de sus amigos, como Lilian Hellman, estaban
preparando un documental en los inicios de lo que fue la Guerra Civil Española. Bueno, pues en este momento Hemingway todavía estaba en su finca de Cayo Hueso y por ahí aparece esta señora, que era Martha Gellhorn, que en ese momento estaba de vacaciones con su madre, que se había quedado viuda, y con su hermano. Ella ya era una mujer con cierta vida detrás. Había escrito 2 novelas, había escrito un libro que ya había sido un relativo éxito. Como veremos, había vivido en París. Es decir, no era ninguna mujer que hubiera quedado totalmente deslumbrada por el gran escritor, ¿no? Ella fue la que le fue a saludar, se acercó a él, pero por lo que cuenta en alguna de sus cartas, con esta frase, no parece que le causara gran impresión, ¿no? Dice, un hombre grande, sucio, que vestía una camisa y unos pantalones cortos desaliñados y bastante manchados. Es decir, que un encuentro romántico, pues parece que no lo fue, ¿no? Lo que pasa es que los dos eran muy parecidos, y entonces surgió una chispa, y una chispa bastante poderosa. Bueno, ¿y quién es ella? Pues ella había nacido a comienzos del siglo en San Luis, Missouri, y tuvo unos padres interesantes. Su padre era médico ginecólogo, el padre de Hemingway también era médico, y sobre todo su madre fue una importante sufragista en San Luis, una mujer que había organizado lo que se llamó la Marcha de las 7000, que era una marcha en la que 7000 mujeres caminaban con sombrillas en una convención demócrata para pedir el sufragio universal. Era una mujer que organizaba en su casa pues, tertulias con la gente interesante de San Luis. Entonces, Martha Gellhorn crece en un ambiente, primero, de unos padres que se llevaban muy bien, es decir, que se querían, y segundo, en 2 personalidades muy fuertes, ¿no? Tanto el padre, del que heredará pues, un sentido del deber muy intenso, siempre tuvo miedo de defraudarle, ¿no? Eso es uno de los grandes miedos de su vida. Y su madre será su eje vital, o sea, durante toda su vida. Ahora en Estados Unidos se acaba de editar un volumen de correspondencia y la mayor parte de cartas son con su madre, y parece mentira, era una relación increíble, porque era una amiga, era su consejera, era su paño de lágrimas, y fue una relación además que duró casi toda su vida, ¿no? Porque también fue longeva. Yo creo que una madre así también es importante en la vida de muchas mujeres, porque una madre segura inculca seguridad, y una madre fuerte inculca fortaleza, y una madre con un proyecto propio inculca en una hija también la posibilidad de un proyecto propio. Entonces ella además fue muy feliz, tuvo 2 hermanos, y siempre se negó a escribir una biografía porque ella decía que ella había sido feliz y que las personas felices no tienen historia, especialmente en la infancia, que si uno crece a gusto en una familia ya nunca va a tener mucho que contar. Claro, esto es muy discutible, pero para ella fue un tremendo hándicap y siempre huyó del autoanálisis, ¿no? Yo pienso que venía de este núcleo familiar que realmente fue casi quien la upó, ¿no? Después a hacer lo que hizo. Bueno, pues con 20 años ya era una chica con mucha seguridad en sí misma, con mucha personalidad, con criterio propio, ya había escrito una novela, empezó a colaborar en periódicos y, como muchos de los norteamericanos de la época, en este caso ella era menos conocida que los escritores que hemos visto, pero, por supuesto, decidió vivir la experiencia de París. Pero, ¿qué le pasaba a Martha Gellhorn? Que su personalidad robusta, su sentido de la independencia, la hacía aproximarse más a lo que ella consideraba el modelo
interesante, el modelo interesante era el modelo masculino. Esto recuerdo en el libro Las mujeres y el poder de Mary Beats, tiene una frase que es muy certera sobre este tema, ¿no? Había o hubo muchas mujeres que para sentir que podían ser escuchadas, para sentir que podían tener autoridad, copiaban modelos muy masculinos. Y esto fue lo que hizo ella desde el principio. Realmente fue una mujer que no se entendía con las mujeres y fue una mujer que tampoco se entendía con los chicos porque entonces no le trataban de igual a igual, ¿no? Entonces siempre tuvo a lo largo de su vida esa especie de desconexión consigo misma y sobre todo con un modelo que le hubiera podido ayudar a desarrollarse sin la angustia que veremos más tarde en muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues ella empieza una vida de reportera, de cronista. Había leído ya Fiesta de Hemingway, como muchos de los jóvenes de su generación, y nada, se fue a París prácticamente con lo opuesto, una máquina de escribir, $75 y a buscarse la vida. Allí trabajó de peluquera, de reportera de Vogue, de cosméticos, es decir, de lo que pudo, ¿no? Y conoció a este personaje, Bertrand de Jouvenel, que va a tener una importancia fundamental en su vida. ¿Y quién era este hombre? Pues Bertrand de Jouvenel, la foto de abajo, la foto inferior, pertenece al tiempo en que conoció a Marta. Él entonces estaba casado con una mujer que era 12 años mayor que él, pero en ese momento era como el amante más envidiado de París, ¿no? Y más deseable de París. ¿Por qué? Porque había sido amante de la escritora Colette. Entonces, Bertrand de Jouvenel era el hijo del segundo marido de Colette y, bueno, pues surgió esta historia, no se sabe muy bien cómo, porque el momento en que conoce a Colette pertenece a esa imagen de arriba, es decir, que era un niño. La diferencia de edad era tremenda. Él tenía 17 años, ¿no? Y era su madrastra. Entonces, bueno, era un personaje especial. Luego fue escritor, en ese momento era todavía pues, un periodista sin mucho nombre, pero conocido sobre todo por esta circunstancia. Pero era un hombre que se movía muy bien en todos los salones literarios de París y los salones políticos. Y cuando encontró a Marta se enamoró perdidamente de ella. Marta no tanto, esto lo va a suceder siempre, nunca acababa enamorándose de sus parejas, era muy exigente y siempre les encontraba algún defecto. En este caso, Bertrand pues, le parecía un hombre demasiado emotivo, demasiado sensible, y ella buscaba siempre un modelo de fuerte masculinidad, ¿no? Cosa que él no tenía, pero con él descubre un mundo fascinante, descubre París, descubre los salones literarios y sobre todo viaja también muchísimo con él, hasta el punto que en Estados Unidos se les dio por casados, y de hecho en alguna biografía que podéis ver por internet aparece como casada con este hombre, pero no fue así, ¿no? Lo que pasa es que la mentalidad en Estados Unidos era todavía mucho más mojigata en ese sentido que lo que era en Europa, ¿no? Su propio padre siempre se opuso a esta relación y realmente fue muy duro con ella, ¿no? Hay esta frase que cito aquí que le dijo: hay dos clases de mujeres y tú eres de la otra, que me parece durísimo, ¿no? Bueno, pues ella aprovecha para viajar a Alemania. Claro, el padre de Martha Gellhorn era un emigrado alemán, con lo cual, cuando ella viaja a Alemania y observa cómo estaba empezando a manifestarse en todos los ámbitos el nazismo, ella se queda verdaderamente espantada, ¿no? Y eso permanecerá allí para tomar las decisiones que posteriormente toma. Es su primer contacto también con España, especialmente Zarauz, San Sebastián. No sé si vino a Bilbao, muy probablemente vendría, pero no consta. Y es un momento también duro, tiene su primer aborto, tendrá 3 a lo largo de su vida, nunca habló de este tipo de conflictos y veremos al final de la charla que le ocurrió algo terrible y quedó también totalmente
enquistado, ¿no?, en su personalidad. Es decir, a partir de ahí desarrolla una especie de callosidad emocional que no le va a abandonar jamás. Esta mujer, Eleanor Roosevelt, fue casi su otro gran eje femenino, ¿no?, junto con su madre, fue como su segunda madre. De hecho, ella había sido amiga de la madre de Martha porque habían coincidido en la escuela, y cuando, tras la Gran Depresión, Eleanor Roosevelt empieza a hacer encargos a una serie de escritores, de fotógrafos y de intelectuales para que recorrieran partes de América e hicieran reportajes sobre la situación real de la gente en ambientes rurales que se vivía tras la Gran Depresión, pues bueno, uno de ellos, de estos encargos, se lo hizo también a Martha Gellhorn, ¿no? Y fue para ella una experiencia también impresionante porque, aunque ya tenía larga experiencia como cronista, como reportera, este larguísimo viaje que hacen por Estados Unidos en barco, en tren, a caballo, visitando aldeas remotas. Todos tendréis en mente algunas de las fotografías de Walker Evans, y con ella además también otros escritores muy famosos participaron en estos informes, ¿no?, como Steinbach y otros muchos. Bueno, pues ella escribió este libro que fue su primer gran éxito. Es decir, nunca tuvo gran éxito con sus novelas, pero sin embargo sí con sus trabajos periodísticos, con sus trabajos de crónica. Este libro, de hecho, se llegó a publicar tanto en Londres como en París después. Y bueno, en una de ellas también conoce a otra persona que será vital en su vida, que es el escritor H.G. Wells, que aunque era muy mayor, tenía 70 años, y ella era muy jovencita, ella 27, pero es una amistad que durará siempre, y también para ella es una figura de autoridad junto con Hemingway, sobre todo por el tema de la escritura, ¿no? Él siempre además le ayudó muchísimo. De hecho, este libro se publicó en Londres gracias a él. Y bueno, pues cuando ella ya gozaba de cierto éxito y fama, es decir, que cuando conoce a Hemingway, esta es la persona que se encuentra con él, ¿no? Así que en los dos casos, Hemingway, para salir de aquella crisis con la que le habíamos dejado en Cayo Largo, y sus yates y sus cazas y sus cosas, y sus malas críticas, sobre todo en ese momento, empieza a poner sus ojos en España. ¿Por qué? Porque España era, y esto se ha hablado muchísimo, y realmente es un tema importante del que vamos a pasar un poquito por encima, si queréis a lo mejor lo podemos retomar en el coloquio, pero en ese momento España era el laboratorio de lo que iba a suceder en Europa, y desgraciadamente sucedió, ¿no? Con lo cual había que estar, sobre todo si se era periodista, ese era el lugar donde te podías hacer un nombre, donde podías desarrollar tu carrera, y España se convirtió en un destino para muchos de ellos. Ella habla con una revista que se llama Collier's, que va a ser su revista de siempre, y aunque no era oficialmente su corresponsal, pero bueno, consiguió una carta de recomendación, y entonces vino a España, apareció en 1937, la guerra ya había empezado, y Hemingway ya llevaba una temporada aquí. Y se alojaron en este famosísimo hotel, el Hotel Florida, que los que conozcáis Madrid, este hotel estaba en la Plaza de Callao, donde ahora está el Corte Inglés. Este era el edificio original, y este era, digamos, como el corazón de los corresponsales extranjeros que llegaron a España, ¿no? Yo cito simplemente estas cifras: 1000 corresponsales en un conflicto, estamos hablando de los años 30, ¿no?, del 36. 40.000 hombres en las brigadas internacionales de 50 nacionalidades entre 17 y 60 años, ¿no? Entonces, como decía, es decir, tanto Alemania como Italia como Rusia contemplaban España, pues eso, como un laboratorio.
y personajes como Marta o como Hemingway, entre otros muchos, decidieron venir. Y también, junto con aquellas brigadas internacionales que estuvieron luchando y luchando de verdad en los frentes, también vinieron una serie de personajes que venían porque había que conocer esto y todavía porque la guerra de España era una guerra, ¿cómo decirlo?, en la que se convivía con la guerra. Es decir, ellos venían a Madrid, Madrid estaba impresionantemente sitiada desde los frentes que estaban al lado, literalmente al lado. Yo vivo, por ejemplo, ahora en un lugar en el que se ve perfectamente el Monte Garavitas de la Casa de Campo, donde estaban las ametralladoras y de las tropas franquistas, ¿no? Entonces, y el ambiente en Madrid era impresionante porque se mezclaba el más absoluto horror con la más absoluta normalidad. Con lo cual, muchos escritores, yo cito aquí solamente unos poquitos, pero desde el actor Errol Flynn, a Antoine de Saint-Exupéry, a Malraux, a Dorothy Parker, George Orwell en Barcelona, no en Madrid, Dos Pasos, Lilian Hellman, Simone Weil, fueron muchísimos. La lista es enorme. He dejado aquí 3 libros que me parecen interesantes para quien quiera profundizar más en el tema, porque la verdad que es apasionante. Uno de ellos, que es mi preferido, es Hotel Florida, de esta periodista norteamericana Amanda Weil, que tiene una documentación impresionante y además lo basa o lo fundamenta sobre 3 parejas. Una de ellas, por supuesto, era Hemingway y Gellhorn, la segunda era Gerda Taro y Robert Capa, esta pareja de fotógrafos, y la tercera era Arturo Barea e Ilsa Kuczar, porque Arturo Barea era el jefe de la oficina para los de prensa para los corresponsales extranjeros. Y luego él, con el tiempo, escribe esta biografía, La forja de un rebelde, que es maravillosa, no solamente porque literariamente es de una escritura preciosa, sino porque cuenta perfectamente cómo se vivía la guerra y cómo se miraba a estos personajes extranjeros que aparecieron por aquí. Entonces, bueno, y luego también el de periodistas extranjeras en la guerra civil, porque fueron muchas, y junto con Marta Gellhorn vinieron muchas y muy interesantes, y este libro es un estudio bastante serio sobre todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos a una mujer que desarrolla en esta experiencia de guerra en Madrid lo que va a ser, digamos, el eje de su personalidad, ¿no? Si la de Hemingway era más bien el hedonismo, la de ella será el estoicismo puro y duro, ¿no? ¿Por qué le gustaba Hemingway? Porque es que aguantaba lo que le echaran, es decir, nunca protestaba, era una mujer durísima. Por ejemplo, hay voy a contar una anécdota, nada más llegar Marta Gellhorn a Madrid, al Hotel Florida, desde Estados Unidos. Hemingway tenía alquiladas 2 habitaciones, entonces una de ellas se la cede a Marta y de pronto por la noche ella estaba durmiendo y ocurre un bombardeo tremendo, o sea, el hotel vibraba por todas partes, los cristales estallaban y entonces ella, horrorizada, aunque es una persona que nunca tuvo miedo, eso también forma parte de su infancia, pero sale corriendo a la puerta y se encuentra con que la puerta estaba cerrada. Estaba cerrada desde fuera, Hemingway la había dejado encerrada. O sea, a mí me parece de una crueldad terrible cómo en circunstancias como esa alguien puede hacer algo así, porque podía ocurrir lo que ocurrió y obviamente una puerta es la vía de escape, ¿no? Entonces, bueno, creo que había muchos indicios para saber qué clase de relación tan tormentosa iban a tener los dos, ¿no? Igual que cuando él la recibe, cuando llega al hotel, le dice, ¡ay, qué bien, hija mía! ¡Qué bien que has llegado porque yo lo he preparado todo! Claro, Marta se quedó diciendo, pues es mentira, o sea, no ha hecho nada, soy yo la que ha ido a la revista, la que ha conseguido la acreditación, etc. Entonces, bueno, había indicios, pero eran 2 personas que se compenetraban. Es decir, ¿qué veía Hemingway en ella? Pues veía una mujer valiente, una mujer que no se asustaba por nada, una colega, tenía el mismo sentido del humor que él, porque los 2 eran chistosos, entonces a todo le sacaban filo. En ese sentido se entendían muy bien. ¿Y qué veía en ella también? Pues una mujer guapa, que la podía enseñar, de la que mostrarse orgulloso.
Y ella, pues ese modelo de héroe que siempre llevaba en mente, ¿no? Ese personaje sin miedo, igual que ella, al destino, sin miedo al azar, con todos esos valores que ella vio en ese momento de valor, de coraje, de adecuación al azar. Entonces, bueno, allí vivieron una relación bastante estrecha durante la guerra. No visitaron, a ver, hay 2 o 3 episodios de visita real al frente, especialmente en Teruel o en Belchite, pero casi no se movieron de Madrid, salvo algún trayecto o viaje que hicieron tanto a Valencia o a Barcelona, ambas ciudades también sitiadas, como sabemos, ¿no? Pero bueno, dejo para el coloquio un pequeño extracto de uno de los artículos que ella escribió para la revista Colliers, porque plasma muy bien el modelo de escritura que ella tenía, ¿no? Los escritos de Hemingway eran más floridos, más analíticos, más haciendo hincapié en la figura del cronista, es decir, en el narrador. Los de ella eran más descriptivos, realmente eran fotografías de paisaje, eran artículos simplemente como pequeños flashes, ¿no?, de situaciones, y hay uno que es especialmente conmovedor, que bueno, si luego da tiempo lo vemos. Se casaron. Por supuesto, él se había divorciado mientras conoció a Martha Gellhorn, como hacía siempre, y se casaron. Y al principio, pues bueno, era una relación difícil. Por un lado les iba bien porque eran colegas para hacer las cosas que a los dos les gustaban. Personalmente no, porque Martha iba viendo que él tenía un carácter endemoniado, que era verdaderamente misógino, que era violento, que bebía demasiado, que exageraba, que era narcisista, es decir, bueno, no era el hombre ideal, ¿no? Pero ocurre esta circunstancia, y es que a modo de viaje de luna de miel, Martha Gellhorn le habían encargado hacer una serie de reportajes sobre la guerra chino-japonesa, y entonces se llevó a Hemingway con ella. Entonces, luego escribió este libro que yo os recomiendo muchísimo, que publicamos en Altair hace años, que se llama 5 viajes al infierno, y que tiene el subtítulo de Aventuras conmigo y ese otro. Ese otro era Hemingway. Entonces, y son sus 5 peores viajes, pero sus 5 peores viajes escritos con un humor delicioso, porque esto lo escribe como en los años 60 o 70, creo recordar, es decir, que había pasado muchos años, y entonces trata lo que ocurrió especialmente en este primero de los relatos, que es el viaje a China, de una manera absolutamente deliciosa, y nunca le menciona. Ya empezó esta obsesión por quitarle de en medio, ¿no? Le menciona como CS, compañero reticente, o sea, nunca le menciona por su nombre. Entonces es un libro divertidísimo, porque mientras ella se embarca en unos vuelos nocturnos para que no les pillasen los japoneses, en unos avionetas que tenían casi los sillones de mimbres atados con cuerdas, pasándolo fatal, él se quedaba en el hotel a beber con sus amigotes, a ir a cazar patos, y no quería saber absolutamente nada, ¿no? Mientras que ella iba de frente en frente y pasándolo mal, ¿no?, pasándolo fatal. Pero de verdad está escrito, es absolutamente delicioso, ¿no? Esta frase de alguien que les conoció cuando se casaron, la unión del pedernal y el acero, que les define bastante bien. Bueno, por entonces ya Hemingway había escrito una de sus grandes novelas, que es Por quién doblan las campanas, sobre la guerra en España. Y Martha también, con el mismo tema, había escrito una novela, solamente que en vez de ambientarla en España, la había ambientado, no sé por qué se le ocurrió, en Checoslovaquia, y tuvo malísimas críticas. Pero lo peor fue que todas o casi todas las críticas, o al menos muchas de ellas, la mencionaban como la esposa de Hemingway ha escrito esto que no tiene nada que ver en comparación con lo que Hemingway publicaba. Entonces, esto le fue minando la moral, y poco a poco esta relación se fue deshaciendo,
porque ella vio que nunca iba a poder desarrollar un proyecto propio, ¿no? Y en ese momento, además, ella ya ha desarrollado una personalidad, si siempre fue una mujer fuerte, ahora ya era casi rayana en la dureza, ¿no? Sobre todo después de estas experiencias. Así que, bueno, todo acabó por una jugarreta tremenda que le hizo Hemingway, que tiene que ver con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, cuando estalla el conflicto y ya se preveía el famoso desembarco de Normandía, ¿qué ocurre? En ese momento el ejército norteamericano no daba acreditaciones a las mujeres periodistas, con lo cual las mujeres, si querían ir, podían ir por su cuenta, pagándoselo ellos, pero sin poder viajar con las tropas a primera línea, sin tener derecho al tratamiento de cronista oficial. Con lo cual ella habla con su revista de siempre, con Collier's, y ahí Hemingway realmente se porta muy mal, muestra lo que siempre va a ser ya una persona vitalmente en decadencia, y entonces Hemingway, absolutamente envidioso de ella, llama a la revista Collier's, se ofrece como corresponsal, entonces la revista solamente podía tener un corresponsal, y él era hombre, con lo cual la corresponsalía se la ofrece a Hemingway. Entonces, al famoso desembarco van los dos por separado, él oficialmente y ella extraoficialmente. Él viaja en avión y ella viaja en un carguero noruego lleno de explosivos que tardan un montón de semanas en llegar a Londres y al final consigue llegar. Entonces, bueno, ya en Londres empieza a pensar cómo podría montárselo para ir al frente. Entonces cuenta en una de sus cartas que se pone a pasear por el muelle de Londres a ver si veía alguna posibilidad de hacerlo y ve un gran barco pintado de blanco con cruces rojas. Era un barco hospital, entonces decide ir para allá y subirse al barco. Entonces la paran en la escalería y dice, no, es que yo vengo a entrevistar a unas enfermeras del barco y tal. Ah, bueno, pues pase usted. Entonces ella se encierra en un cuarto de baño hasta que el barco zarpa y consigue incorporarse a la tripulación de este barco, que era un barco hospital que iba a recoger los heridos del desembarco. Entonces ella es la única periodista que pisa Normandía y la primera. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que a la vuelta, o sea, Hemingway escribe un artículo en lo que en la jerga actual periodística se llama de refrito, es decir, con lo que le habían contado, y ella escribe un artículo de verdad, es decir, porque llegó, bajó con las lanchas a recoger a los heridos, pisó tierra, que era de lo que se trataba, y entonces apareció en la revista un artículo en portada con la fotografía de Hemingway y grandes titulares y su artículo, y ella en las páginas interiores con el suyo. Entonces, bueno, aquello ya fue definitivo. Las broncas eran legendarias, pero legendarias en Londres, y la cosa acabó. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que se nos echa el tiempo encima, pero a partir de ahí ella decide recuperar su nombre, ¿no? Y él, naturalmente, después de ese divorcio, se busca una cuarta boda, que la traigo a colación porque va a ser su última boda, y porque esta mujer, la periodista Mary Wells, era una periodista ya conocida cuando conoce a Hemingway y se convierte en el prototipo de la musa, es decir, alguien al servicio del otro, ¿no? Será su albacea una vez que ha muerto. Y recojo esta frase porque es una frase tristísima, ¿no? De alguien que ya tenía una vida propia, que ya tenía personalidad suficiente y experiencia laboral suficiente como para seguir teniendo un lugar en la sociedad, y sin embargo dejó su trabajo cuando él se lo pidió y decía, quería que él fuera el maestro, que fuera más fuerte e inteligente que yo, que recordara constantemente lo grande que era y lo pequeña que yo era. Esta es la enorme trampa de muchas mujeres que han caído en brazos de hombres
sin ningún escrúpulo, ¿no?, a la hora de detener vidas que hubieran sido vidas provechosas o interesantes. Pero él ya estaba en plena decadencia, sus crisis alcohólicas van a más, y publica este libro que se llama Al otro lado y entre los árboles, y con este libro cosecha unas críticas terribles. ¿Por qué? Pues porque es la historia de una historia real que le pasó en Italia, y es que se enamoró de una jovencita de 19 años, ¿a que nos suena la historia? Entonces escribió esta ficción en la que cuenta esta relación. Cuando la publicó, la crítica se le echó encima. Y él, absolutamente acobardado por las malas críticas, decide ponerse a trabajar en serio y empieza a escribir esta novela, El viejo y el mar, que será su novela más vendida, su novela más exitosa, con la que gana el Pulitzer y el Nobel en 1954. Ya estaba realmente mal, era un hombre en franca decadencia, envejeció muy mal anímicamente y profesionalmente, y bueno, se suicidó en su casa de Idaho en 1961. Por su parte, Martha Gellhorn empieza una vida absolutamente enloquecida, hace la guerra de Finlandia, por supuesto la de España, la guerra mundial, la chino-japonesa, la guerra de Java, la guerra de Vietnam, Oriente Medio, Centroamérica. Sí, fueron décadas tremendas de huir de acá para allá y montando casas en todas partes, ¿no? En Cuba, en Washington, en París, en Alicante, en Cuernavaca, en Kenia. Entonces era una vida absolutamente intensa, pero en la que deposita en la fuga una ansiedad vital que nunca sabrá expresar. Ya muy hacia los 40 o los 50 años hace como un pequeño intento de organizarse y adopta un niño, que es Sandy, con el que las cosas irán de mal en peor porque ella no estaba acostumbrada a ser madre. Entonces la colocaba con dos mujeres que serán claves en su vida, que se llamaban Rosario y Lola. Rosario era cocinera y Lola era la criada. ¿De dónde eran? De Pamplona. Entonces serán las famosas Pams, las llamaba así, las Pams, que eran como sus hermanas mayores, como dos tías solteras que se ocupaban del niño. Entonces viajaban, montó esta pequeña y extraña familia y con ellos iba a todas partes. Se las llevó a Kenia, estaban horrorizadas. Rosario, una de ellas, cuando aterrizan en Kenia y ve la primera persona de color, le pregunta, ¿pero aquí todos son igual? Porque estaba absolutamente horrorizada con lo que veía, ¿no? Pero fue una unión preciosa en cierto sentido, ¿no? Ella encontró allí una cierta calidad humana y de hecho se ocupó de ellas toda la vida, es decir, les enviaba religiosamente el cheque de la jubilación prácticamente hasta que ellas murieron, ¿no? Bueno, pues en medio de esto se casa con un señor que se llama Tom Matthews, también periodista, un viudo. Es una relación de 9 años, pero tampoco es una relación que a ella le haga feliz. Y al final acaba huyendo de él, se va a vivir a África. Y comienza ese periodo larguísimo, que dura unos 20, 30 años, de vejez, de una soledad deprimente, porque no consiguió nunca encontrar su lugar, ¿no? Quizás podemos hablar de esto ahora en el coloquio, porque no encontraba un modelo sobre el que construir su identidad y construir su subjetividad. Entonces ella consideraba que su vida había sido una especie de experimento, pero nunca había podido coger las riendas de esa vida, ¿no? Tuvo un periodo, una circunstancia horrible cuando tenía 80 años, y es que en una de sus estancias en África, en casa de unos amigos, ella solía bajar todas las mañanas muy temprano a darse un baño desnuda a la playa, y un día, bajando las escaleras, la violaron, y tenía 80 años. Pero lo impresionante es cómo, no habló prácticamente de este suceso, solamente hay una referencia en una carta, una referencia muy fría, una referencia absolutamente estoica, en la que describía qué había ocurrido a partir de allí, cómo había buscado los médicos, tal.
pero se lo comió absolutamente, ¿no? Y ya con 90 años, cuando le declaran un cáncer y demás, pues ella decide quitarse de en medio y lo hace además de una manera, como había hecho siempre, ¿no? Con una frialdad y con una posesión de sí misma impresionante, porque ordenó todo, se dedicó a poner papeles en los muebles para decir a quién iban a ir cada cual, sacó la basura a la puerta, y ahí pues se tomó sus cosas y murió. Así que este es Martha Gellhorn, un personaje que ha empezado otra vez a recuperarse en los años 70 y que me alegra mucho que hayamos podido tener la posibilidad de revisitarla hoy como se merece, porque fue una pionera, fue una mujer fascinante. Dejo aquí algunos de los libros, algunos que recomiendo y otros que no. Por ejemplo, la biografía de Martha Gellhorn de Caroline Moorhead está muy bien, está bastante bien y es la única accesible de ella, está traducida al castellano. Las cartas no se han publicado en España, pero son estupendas y realmente componen un retrato biográfico muy interesante. Esta película, que no os recomiendo en absoluto que la veáis porque es malísima, pero que la traigo a colación por si alguien tiene la tentación de verla, que no pierda el tiempo. Y luego esta novela de Rosario Raro sobre la vida de Gellhorn y especialmente el episodio de Normandía. Bueno, pues dejo aquí esta especie como de decálogo, que son temas que a mí se me han quedado un poquito en la superficie de la relación de esta mujer con un personaje como fue Hemingway, y que sirve también primero para comprenderla a ella, ¿no? Porque fue una mujer de muchos claroscuros. Segundo, para comprender por qué una mujer lo tuvo tan difícil en una época como la de ella, ¿no? Y también qué nos puede mostrar en pleno siglo XXI una vida como esta, ¿no? Y aquí hay temas como la conquista del espacio exterior. El espacio exterior ha sido un espacio tradicionalmente negado a las mujeres, que hemos sido relegadas al espacio interior. En mi tema de especialización, que es el viaje, y especialmente el viaje de las grandes exploradoras o de los viajes actuales, simplemente el poder circular por el mundo, el que otras mujeres vean a mujeres circulando por el mundo, eso ha sido una revolución impresionante, y hay pioneras en este sentido maravillosas. El autorizarse a sí misma y decidir qué es lo que se quiere ser, la autoridad, que es el respeto a lo creado, el derecho a publicar, el derecho a ser conocida, el derecho a tener voz. Una individualidad no relacional. ¿Qué digo con esto? Digo que las mujeres tienen que aspirar a encontrar apoyo emocional en sus parejas, especialmente cuando una mujer tiene un proyecto personal sólido, fuerte, y el mismo derecho, o circunstancias que han tenido los hombres, ¿no? Es decir, los hombres han tenido siempre, grandes hombres han tenido al lado siempre una musa que les ha ayudado a salir adelante. Muchas veces las mujeres no. Comentaba antes con Isabel que en los casos de muchísimas mujeres exploradoras, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Porque no tenían cargas familiares, o eran viudas, o eran solteras, o bien los hijos ya eran mayores y entonces se dedicaban a viajar y a echarse al mundo. Realmente ha sido muy difícil poder tener detrás un soporte. Y luego el acceso a la memoria. Muchas de estas mujeres que no han tenido hijos, cuando mueren, ese legado desaparece, se evapora, ¿no? Es muy difícil recomponer sus vidas, y volvemos un poco a esta idea que Gerda Lerner, en un libro que me parece maravilloso y de obligada lectura, que es La creación del pensamiento feminista, dice algo así como que las mujeres estamos siempre en la obligación de seguir inventando la rueda, porque como desconocemos qué es lo que han hecho las demás, en vez de apoyarnos en lo que han hecho las demás, necesitamos empezar de nuevo, ¿no? Porque no tenemos esa memoria ni ese legado. Entonces, eso no solamente es una pérdida de tiempo, sino que además es un sufrimiento continuo y además impide llegar más lejos de lo que muchas mujeres pueden hacerlo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta historia de estos dos personajes que dejo aquí, y bueno,
pues abierta a cualquier cuestión o pregunta que queráis hacer, porque se han quedado muchos temas en el tintero. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un lujo que nos hayas acercado a conocer más a la mujer y el legado, ¿no?, del que hablábamos antes, de Martha Gellhorn. Nos sentamos, si te parece, mientras, si queréis hacernos alguna pregunta, nos vais comentando. Bueno, yo creo que has dejado muy claro que la leyenda de que Ernest Hemingway era machista nos lo has ratificado, ¿no? Bueno, a ver, es que son muchos los testimonios que tenemos de todo esto. Y es que además creo que es un modelo de personalidad masculina que ya apuntaba maneras desde que era muy chiquitín. Es que lo estábamos viendo, ¿no? Cuando en ese entorno familiar, que era un entorno familiar muy femenino, con el contrapunto de ese padre que le muestra ese universo al que supuestamente, ese universo idealizado al que supuestamente tiene que aspirar como hombre, claro, se va creando esa personalidad totalmente despreciativa, ¿no?, con lo femenino. De su madre, por ejemplo, siempre habló fatal, decía que era una vieja arpía, y su madre era una mujer con sensibilidad. Probablemente, a ver, era una mujer puritana, como muchas de su época, religiosa, patriota, pero bueno, era pintora, era artista, le intentó inculcar la música. Entonces ahí crece, ahí nace un personaje que siempre desprecia a las mujeres, ¿no? Las llama hijas. Toda su vida, a cualquier mujer la llamaba hija. Y detrás de grandes mujeres como estas es importante el referente de otras grandes mujeres, en este caso madres, ¿no?, de clase media, culta, sufragista en este caso. Sí, bueno, en el caso de Martha Gellhorn lo hemos visto, yo creo que la influencia de sus dos madres, tanto de su madre biológica, que era Edna, con la que mantuvo siempre una relación mucho más allá que la de una relación materno-filial, y luego con Eleanor Roosevelt. Es importantísimo. Yo, en los casos que conozco de grandes viajeras, muy pocas pudieron hacer lo que hicieron. O sea, muchas de ellas hicieron lo que hicieron porque tenían en casa una biblioteca, tenían en casa unos padres que las alentaron, que les inculcaron dentro de las circunstancias de la época una necesidad de individualidad, de asentar la propia personalidad, de curiosidad por el mundo, por la cultura, y eso es innegable. Yo creo que este modelo de madres y de padres también, lo que pasa es que la relación de madres a hijas es siempre una relación mucho más intensa en ese sentido, y ha creado grandes personajes. Es un vínculo fundamental, porque fuera de la familia no lo tenían. Entonces, solamente podían asirse a ese modelo que tenían en casa y que era la figura de la madre. Entonces, siempre existe, allá donde mires en la biografía y husmees un poco, siempre hay una madre que las alentó, y en este caso de una manera muy clara. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano y os acercan el micrófono. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Cuál dirías, Pilar, mientras, que fue la época más plácida de Martha, profesionalmente, personalmente? La vejez. Ella dice que, porque en la vejez, alguien como ella necesariamente acaba apaciguándose. Luego era una mujer que nunca perdió la capacidad de sorprenderse, y tenía algo que es importante, y es que le gustaba mucho relacionarse con gente joven. De hecho, los testimonios que hay de sus últimos años, su casa era un poco, fíjate, nos remitimos a lo que ella conoció de pequeña, ¿no? Que en su casa siempre había gente, siempre había tertulias, siempre había visitas y gente interesante. Y esto es lo que ella hizo en Londres en los últimos años de su vida. Luego también la necesidad de abandonar ese modelo de mujer fuerte, dura, que tenía que atreverse con todo, que no podía quejarse, que tenía que vivir situaciones atroces, porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial ella vive cosas terribles. Ella fue una de las primeras periodistas, por ejemplo, que entró al campo de concentración de Dachau
cuando todavía en el campo había 33.000 prisioneros y algunos de ellos llevaban más de 12 años, llevaban 12 años allí, ¿no? Porque muchos de ellos habían sido desmantelados por los alemanes, les habían obligado a esas horribles marchas en las que murieron de esa manera tan atroz, pero Dachau no, Dachau todavía estaba en ese momento. Bueno, las crónicas que ella escribe de esa experiencia son estremecedoras. Es decir, lo que ella vio en todos los conflictos de los que fue testigo desde el año 30 y algo, cuando empieza ya antes de venir a España con la guerra de Finlandia. Entonces, todo eso, cuando ya lo deja de lado, empieza a vivir también de otra manera y a reconciliarse consigo misma, ¿no? A reconciliarse con su soledad, a reconciliarse con este hijo al que, a ver, como todo niño abandonado, lleva muy mal que le abandone, y ella lo abandonaba continuamente, ¿no? Entonces es un chaval que, bueno, pues tuvo muchos problemas de drogas y demás, y una relación muy incierta, pero parece como que en ese periodo todo se calmó. Y África, en África ella encontró pues la placidez de los paisajes, una cierta inocencia. Todavía eran años en los que los países bueno, ya habían accedido a las independencias, pero para muchos europeos seguían siendo paraísos increíbles, ¿no? Y ella todo eso lo vivió con mucho placer y por fin yo creo que pudo tener una imagen de sí misma mucho más equilibrada que la de los años locos en los que huía de la vida, ¿no? De un lado para otro. Me ha llamado la atención, porque lo desconocía cómo había sido el final, de que una mujer tan valiente, tan intrépida, tan resiliente, decida poner fin a su vida con una enfermedad como el cáncer, ¿no? Eso me ha llamado curiosamente la atención. A ver, ella tenía 90 años. Y que además los dos hayan finalizado así su vida, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso además de Hemingway hay un historial de suicidios tremendo en toda su familia, ¿no? Tanto en los ancestros como en sus descendientes. Pero en el caso de Martha Gellhorn, a mí me parece algo bastante lógico. Tenía 90 años, era un cáncer ya con muchas complicaciones, y luego piensa que ya había tenido una relación con la muerte durante toda su vida, muy cercana. Era un tema que la rodeaba, un tema sobre el que había escrito miles cientos de cuartillas. Entonces, y luego era una mujer estoica y era una mujer que no tenía miedo. Yo pienso que eso también le venía de esa infancia feliz que ella idealiza, porque creo que cuando alguien se siente muy protegido en la infancia es menos propenso a temer miedos difusos en la vida, ¿no? Y ella era incapaz de tener miedo, o sea, en las guerras es que nunca tenía miedo, con mucho podía asustarse, ¿no? O podía tener situaciones, reflejos como la que tuvo en el Hotel Florida de Madrid aquella noche del bombardeo, pero nunca temía la muerte. Entonces creo que cuando alguien ha asimilado de esa manera tan natural que somos finitos, que llega ese momento, a mí me parece muy consecuente con esa especie de estoicismo que siempre le acompañó el haber organizado de una manera tan serena su muerte. Sí. Curiosamente, esta mujer, el día que falleció Franco, se cogió un vuelo, me contabas, y se vino a España al día siguiente, ¿no? Sí. Es que los dos tuvieron una relación con España increíble, o sea, la llevaban en el corazón y no es una frase tópica. Escribieron mucho sobre esto, porque ellos vivieron lo mejor de sus años, lo mejor de su relación. Porque yo creo además que la relación más importante para Hemingway fue la de Martha, y precisamente en el contexto de la guerra, ¿no? Y los dos siguieron viniendo continuamente a España. Ella, de hecho, el día que murió Franco se enteró de la muerte, estaba en Londres, cogió un avión, vino a Madrid y esa misma noche se estaba entrevistando con un grupo de mujeres con el tema de la amnistía. Y así siempre. Llegó a hacerse una casa en Alicante y que heredó su hijo y aún la mantuvo durante unos años. La relación que tuvo con Rosario, las Pams, que ella adoraba, era pues eso, su extraña familia, o sea, iba con ellas a todas partes, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad que es curioso, pero son dos personajes que tienen muchos elementos en paralelo a lo largo de sus vidas, ¿no? Han reflejado muy bien la calidad de vida y la pasión, ¿no?, con la que vivimos en este país. En la era en la que yo fui viceconsejera de Turismo, recogimos también la ruta que Hemingway había hecho en San Sebastián y en Bilbao, porque también estuvo en Bilbao. Y si algún día queréis disfrutarla, pues en la página de Turismo del Gobierno Vasco tenéis la ruta Hemingway, por si, bueno, pues queréis descubrir esos lugares por donde pasó también. Bueno, pues ¿nos animáis a alguna última pregunta? Bueno, pues yo creo que Pilar has explicado muy bien, porque si no ha suscitado, bueno, pues más preguntas de interés, nos queda claro. Una mujer más entre genias y genios de los que estamos llevando a cabo desde el pasado año y que continuaremos en este mes de enero. Como decía antes, ha sido un lujo que hayas estado hoy con nosotras. Agradecerte en nombre tanto de la diputada de Teresa como de la directora de Trini el que hoy, bueno, pues te hayas acercado desde Madrid a Bilbao a pasar esta tarde con nosotras, a dotarnos de mayor conocimiento y sabiduría, y bueno, seguro que nos encontramos nuevamente por el camino de Macumeac muy pronto. Pues ¿vale? Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar, sobre todo de esta mujer que para mí es apasionante, que tiene muchas cosas que contarnos, ¿no?, y muchas lecciones que darnos. Hacerlo además aquí, con ese cariño realmente que tuvieron no solamente ella, los dos, ¿no?, por el País Vasco, por Pamplona. Entonces, no sé, para mí era una oportunidad muy especial. Y porque hay que reivindicar a estas mujeres que fueron realmente pioneras y que luego pues el tiempo las va dejando cada vez más de lado y hay que sacarlas a flote, ¿no?, y descubrir estas vidas que son muy fascinantes. Pues gracias por esa labor. Y a todas vosotras, invitaros la próxima semana, si no me equivoco, a una nueva sesión de genios y genias. Muchas gracias, porque lo decía al principio, es un lujo veros a todas y ver la sala siempre llena. Hagamos lo que hagamos, ahí estáis siempre. Por lo tanto, mila esker. Eskerrik asko. Buenas tardes.